Hola, qué bueno que nos vemos nuevamente. Estamos a punto de iniciar el capítulo 9 de este devocional del Libro de Maravillas. Hemos estado viendo acerca de cómo testificar, es decir, cómo llevarle a otras personas la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué te parece si antes de continuar elevamos una oración a nuestro Dios, pidiéndole que nos guíe y que nos ayude en este tiempo que estaremos pasando con Él? Padre, te agradecemos en esta tarde por las bendiciones que recibimos de ti, porque nos ayudas, Señor, a hacer lo que es correcto delante de ti, lo que te agrada y sobre todo la oportunidad que nos has dado de obedecerte a través de llevar tu palabra, el Evangelio, a quienes están listos para escuchar. Te pedimos que tu Espíritu también nos ayude, nos enseñe y nos motive para ir a hablarles a otras personas del gran amor que tú tienes para con ellas. Te lo pedimos, bendito Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, el tema que estaremos viendo en esta tarde es: ¿tiene Dios ciertas personas listas para escuchar? Lo voy a volver a repetir. ¿Tiene Dios ciertas personas listas para escuchar? Y entonces eso es lo que nosotros vamos a estar viendo. Y recuerda que también nosotros nos estamos aprendiendo un versículo del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Lo vamos a poner en pantalla para que tú y yo sigamos repasándolo, aprendiéndolo. Y si tú ya lo sabes, bueno, entonces conforme nosotros lo vayamos diciendo, tú lo vas a repetir. Porque esta es una promesa que el Señor nos dijo, que si nosotros le recibimos en nuestro corazón y creemos en su nombre, nos da potestad, que es el permiso para que seamos hechos hijos de Dios. Muy bien, entonces vamos a repetirlo. Vamos a decir la cita al inicio y al final del versículo. Empezamos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Lo volveremos a repetir para que estemos cada día más conscientes de lo que el Señor nos dice en su palabra. Listos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú eres entonces un hijo de Dios, Él desea que tú vayas con el Evangelio, con las buenas nuevas de salvación, así como a ti te llegó tal vez por nuestros medios, tal vez por tu papá o por el pastor de la iglesia o por algún hermano que en la escuela bíblica te habló de que Jesucristo dio su sangre para perdonar nuestros pecados. Ahora, la pregunta que dijimos es que ¿hay alguien que está listo para escuchar la palabra de Dios? ¿Y por qué dice el Señor esto? ¿Por qué nos lo pregunta el devocional? Porque fíjate que en una parte de la Biblia, también en el libro de Romanos, nosotros encontramos que el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe viene también por el oír, y el oír precisamente la palabra de Dios, como esta que yo tengo aquí, esta Biblia. Nos ayuda pues a entender, y cuando la entendemos, Jesús entra en nuestro corazón y es porque tenemos fe en el Señor Jesucristo. Ahora Él me pide que yo vaya a buscar a otros, pero ¿esas personas estarán dispuestas a escucharme? Felipe amaba a Dios mucho y él contó a otros lo que el Señor Jesús hizo. La Biblia dice que un día un ángel se le presentó a Felipe y le dijo que fuera a un lugar desierto, es decir, donde no hay nada, es un lugar desierto, ¿verdad? Que solamente hay arena. Y le dijo a Felipe, ese ángel, ve para ese lugar. Y Felipe no dijo, ¿por qué yo? Que vaya otro. No, Felipe dijo, está bien. Fue. Y también otro hombre estaba viajando en ese camino, en esa carretera que el ángel le dijo a Felipe a donde fuera. Era un viajero de Etiopía. Etiopía es un país que se encuentra en el continente africano. Y él era un hombre muy importante en su país. Nada menos que él era el tesorero de una reina. Y ese tesorero es el que cuidaba los recursos que la reina tenía. Por lo tanto, era una persona muy poderosa, pero ¿sabes?
Él quería adorar a Dios, él estaba buscando a Dios, él estaba tratando de encontrar a Dios, pero no sabía cómo. Entonces él iba a un lugar y allí Dios lo puso en el camino y entonces el ángel le dijo a Felipe, ve para allá. Dios hizo que se encontrara Felipe y este etíope. Y cuando llegaron allí, Felipe escuchó que el etíope estaba leyendo el Antiguo Testamento, pero yo creo que no le entendía. Y entonces Felipe le dijo estas palabras, oye, ¿entiendes lo que lees? Y entonces el etíope le dijo, ¿y cómo podré sin que alguien me enseñe? ¿Cómo voy entonces yo a poder escuchar de la palabra de Dios si no hay nadie que me enseñe? Quiero leerte todo este versículo y se encuentra en Hechos 8:31. Vamos a tenerlo ahí en mente y quiero que lo escribas ahí en tu libreta para que tú puedas también más adelante recordar esto. Ya estaba allí, entonces Felipe escuchó que estaba leyendo la Biblia, pero no la entendía. Y él le dijo entonces, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare junto a él. Entonces Dios mandó a Felipe a través de un ángel para que se encontrara en el camino a este hombre etíope, que era tesorero de la reina de Etiopía. Y cuando llegó allí, entonces este hombre quería escuchar la palabra de Dios, pero ¿cómo podría escucharla y entenderla si no había quien le explicara? Y cuando llegó entonces Felipe, te puedes dar cuenta cómo Dios hace todas las cosas. Felipe obedece y va al camino y el etíope estaba leyendo, pero no entendía, porque él quería escuchar de Dios, pero no había quien lo pudiera hacer. Entonces Felipe le dijo, yo te voy a explicar. Y Felipe se sentó con él y le empezó a explicar acerca de Jesús. Y le dijo, mira, tú estás leyendo acerca de un hombre que iba a venir a la tierra e iba a morir por nuestros pecados, a limpiarnos de toda maldad. Y ese nombre se llama Jesús. Ya vivió, murió en la cruz y derramó su sangre para que tus pecados y los míos fueran perdonados. Todo esto le estaba diciendo Felipe al etíope y el etíope estaba maravillado porque dijo, yo eso es lo que quería escuchar. Yo estaba dispuesto a escuchar para que yo tuviera fe, pero no sabía hasta que llegó Felipe. ¿Te das cuenta? Cómo Felipe entonces le empezó a decir acerca de Jesús, le empezó a decir acerca del pecado y de que Jesús murió, pero que no se quedó allí, sino que al tercer día resucitó. Entonces Felipe fue un testigo del Señor Jesucristo acerca de lo que Él había hecho a favor de nosotros, porque Él tuvo tanto amor para con nosotros. Y Dios le preparó a Felipe a alguien que estuviera dispuesto a escuchar de ese evangelio. ¿Tú crees que de los que conoces, como por ejemplo tu papá o tu mamá o tus hermanos, estén también dispuestos a escuchar de la palabra de Dios? Y no solamente dispuestos, sino que de alguna manera están pidiéndole a Dios que le manden a alguien para que escuchen más acerca de Jesús. ¿No serás tú? ¿No será que Dios te va a utilizar para que vayas como Felipe a buscar a alguien que Dios ya preparó para que escuche de la palabra de Dios? Entonces tú puedes pedirle al Señor que te ayude a ser valiente, a ser obediente como lo fue Felipe, y que puedas entonces salir y buscar, puede ser, ya dijimos, a tu familia o a tu vecino o a tu amigo del colegio. Puedes hacer una sala con él para que platiques por internet, por Zoom o por cualquier otro medio, por Facebook. Y cualquiera de estos te ayudarán para que tú le cuentes a otros del Señor Jesucristo. Puede ser que sea alguien que no conoces como Felipe. Él no conocía al etíope, pero Dios permitió que sí pudieran llegar y platicar de esto. ¿Estás tú dispuesto a ir también como Felipe a buscar a los que están dispuestos a oír de la palabra de Dios? Oramos para que así sea. Oramos para que seas testigo de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y recuerda que todo este libro número 2 del Devocional de Maravillas, estamos con este tema: hablemos de Dios. ¿Estás dispuesto a hablar de Dios?
para que otros que también están dispuestos para escuchar de Dios te escuchen y ellos también puedan creer como tú y como yo acerca del Señor Jesús. Yo lo voy a hacer a donde estoy. Yo te pido que tú lo hagas allí donde estás. Dile a tu papá y a tu mamá de lo grande y maravilloso que fue el Señor Jesucristo cuando vino desde el cielo y murió para tener nuestros pecados perdonados. ¿Lo harás? Dios quiera que sí. Vamos a orar y le pediremos al Señor su ayuda para que Él nos permita ser valientes como Felipe y obedientes para ir a buscar a los que están esperando que nosotros les llevemos la palabra de Dios. Señor, agradecemos por este tiempo y nos hemos dado cuenta que deseas que nosotros vayamos a los que están ya dispuestos, listos para escuchar tu palabra. Tal vez no los conocemos, nunca los hemos visto, tal vez sean nuestros familiares o nuestros amigos, pero cualquiera que sea, tú permite que vayamos y les expresemos, que les hablemos de ti, como tú nos lo estás pidiendo, y que ellos puedan escuchar y que tú pongas en ellos la fe para que crean en tu Hijo Jesucristo y se acerquen a ti, para que tú, Señor, les perdones sus pecados. Te lo rogamos, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.